¿Qué significa para ti hoy? Mateo 3:10. Voy a leer este versículo y después vamos a mirar los puntos, cada uno de estos puntos, y ver qué significado tienen para ti, para mí hoy. Y ver si esto no nos sirve como síntesis, como un resumen del Evangelio, de esta verdad espiritual y todo lo que vemos a través de la Biblia. Considero que este versículo lo resume todo. Y al entenderlo con claridad, podemos ver lo significativo en nuestro hoy, en nuestro ahora y en nuestras próximas acciones que vivimos hoy. Así que nos dice Mateo 3:10, dice: ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Entonces vamos a mirar cada uno de estos puntos. Ahora mismo, como comienza, ahora mismo. Por ser una verdad espiritual, estas enseñanzas espirituales siempre son para ahora, para hoy, para entonces al uno entenderlas, rectificar su ser. ¿Ves? Entonces por eso el peso de esta verdad eterna. Si miramos hace 2000 años atrás en el contexto de estas historias del libro de Mateo, capítulo 3, Juan el Bautista diciendo estas palabras, vemos el eterno presente por el significado que las palabras contienen o están queriendo demostrar, y tiene que ver con la presencia y realidad de Dios, su reino, su verdad, siempre eterna, siempre ahora, y para entonces llevar a la persona al reconocimiento de esta presencia, de esta verdad. Y por eso, ahora mismo, hoy, el hacha. ¿Y qué representa? ¿Qué simboliza el hacha? El hacha vemos que es símbolo de la verdad y la sabiduría del evangelio del reino de Dios. Cuando vemos en el contexto histórico, vemos las enseñanzas en Jesucristo del reino de los cielos. Y esa verdad, ves, vino entonces, aquí nos ilustra como un hacha bien afilada que va a ir en camino a cortar raíces. Entonces vemos lo significativo de la verdad, de la sabiduría divina que el evangelio, que el anuncio contenía. Y por eso el hacha del juicio de Dios. Del juicio de Dios, porque vemos a través del evangelio una verdad. Y la verdad es la unión con Dios. O si no, está uno separado de Dios. Y a eso es lo que lo pone como el juicio de Dios. ¿Ves? El anuncio verdadero, una verdad, para que entonces rectifique al ser humano y lo motive a sus acciones en unidad. Uno con Dios, una mente, un sentir, un espíritu, con el espíritu que siempre es. Y si uno no es en esa sintonía y verdad, pues entonces está separado. ¿Y qué significa el juicio como separado en ese estado? Como consecuencia. Y vamos a ver entonces esto un poco más adelante también. Vemos que el juicio de Dios es como decir, hay una ley de vida siempre presente, la unidad.
Y si uno no vive conforme a la unidad, entonces está separado. Y separado es el juicio, como también la Biblia lo pone, el juicio final, o la ira de Dios, o el enojo de Dios. Y todo eso representando a esas naturales consecuencias que cuando uno no es unidad con el espíritu de la vida, ¿ves? Y con todas esas características, cualidades, virtudes que evidencian y representan el reino de Dios, pues quiere decir que uno está separado de la vida. Y consecuencias. La próxima. Vemos el hacha del juicio está lista para cortar las raíces de los árboles. ¿Qué representan las raíces de los árboles? Representan el origen, representan esas, ¿cómo decir? Esas ideas, esas tradiciones, esas, el origen, ¿ves? De los conceptos que nos condicionaron. Es como decir, el origen desde que nacimos que nos condicionó a los pensamientos, a la ideología, a las creencias, a las tradiciones, a las actitudes, a los hábitos, a las costumbres que nosotros emanamos, sacamos, hacemos diariamente. Y ese es, ¿ves? Nuestras raíces. Y a través de la historia vemos que en el contexto de este versículo vemos que las raíces del pueblo judeo hebreo, según esta historia, eran cortadas por una verdad que desconocían. Y asimismo nosotros nos pasa. Desde que nacimos hemos sido condicionados, nuestras raíces, nuestros orígenes, lo que nos crió y desarrolló. Tiene que ver con las ideas que nos formalizaron, la escuela que nos formalizó, el sistema sociopolítico, las religiones, las tradiciones. ¿Ves? Todo esto que ha venido a ser nuestra identidad. Así yo soy, porque esto es lo que creo y esto. Todo eso es esas raíces. Y vemos que entonces, nuevamente, los conceptos que nos condicionaron y todo árbol. Y vemos que metafóricamente, ¿quién es todo árbol? Se está refiriendo a cada uno de nosotros. Se está refiriendo a través de la historia a todo ser humano. Y vemos que todo árbol que no produzca buenos frutos. Y buenos frutos, sabemos, buenas acciones. Entonces, ¿qué sucederá? Será cortado y arrojado al fuego. Será cortado es lo que vemos y veíamos ahorita, la ley de si no eres unidad, entonces ser cortado es estar separado. Y estar separado es será cortado y arrojado al fuego. Será separado y experimentará lo que el fuego simboliza a través de las historias en la Biblia. El fuego en contexto representa diferentes realidades, pero en contexto también representa como el infierno, las llamas del infierno. Simboliza el dolor y sufrimiento que el ser humano experimentará si sigue viviendo la vida, ¿ves? En la condición que ha creído que la vida es. Y a través del Evangelio, una buena noticia eterna, nos ilustra verdades para nosotros en nuestro presente considerar si somos árboles que estamos dando buenos frutos porque nuestros conceptos, verdades, ideas son en unidad a este eterno evangelio y verdad. Espero que esto nos sirva para seguir creciendo espiritualmente.